En mi vida pasada, fui la princesa heredera, dedicada a ayudar al príncipe heredero a ascender al trono. A cambio fui encerrada en el frío palacio interior y finalmente morí envenenada. Él abrazó a la nueva emperatriz y me miró mientras tosía sangre y moría. Has bloqueado el camino de Su Yuan, dijo. Los 137 miembros del clan Su fueron ejecutados frente a la puerta meridiana, manchando de sangre la calle larga. Al abrir los ojos había regresado al 16, justo cuando el príncipe heredero se arrodillaba, suplicando a su majestad que anulara el compromiso y se casara con otra. Arranqué el colgante de jade del compromiso y lo extendí con ambas manos. El príncipe heredero y mi hermana menor están profundamente unidos, le ruego a su majestad que les conceda su deseo. La noche que morí nevó. El palacio interior estaba desolado, el viento azotaba como cuchillos. Desperté de un ataque de tos con sangre y vi entrar a un eunuco con una copa de veneno. Es hora de irnos, dijo. Lo reconocí, el viejo sirviente del Palacio Oriental, antaño mi favorito, que ahora venía a acompañarme en mi último paseo. Era un edicto imperial del emperador. Mi voz sonaba ronca y no era la mía cuando pregunté. Bajó la mirada y evitó mi mirada, su tono era frío y burlón. Por favor, no me lo pongas difícil. Si me obligas, no podrás irte con tanta dignidad. Sonreí levemente, tomé la taza y la bebí de un trago. Un dolor como un retortijón en las entrañas se apoderó de mí, y la puerta del palacio se abrió de golpe. Un par de botas doradas entraron en la sucia habitación. Xiao Yuezong, el hombre al que una vez amé con todo mi corazón, ahora el gran emperador, sostenía a la nueva emperatriz en sus brazos. Era mi media hermana, Su Yuan. Hermana, hace un frío terrible en el palacio interior. He venido a despedirte, dijo en voz baja, acercándose más al emperador. Me retorcí en el suelo con la sangre burbujeando en mis labios, y los miré fijamente. El rostro de Xiao Yuezong estaba helado. Todo es culpa tuya. Su Yuan siempre ha sido amable, la lastimaste una y otra vez. De verdad que no te tolero. Solté una risa fría y no me molesté en responder. Su Yuan suavizó la voz y suspiró, hermana, has sido emperatriz durante años, es hora de rendirte. No se preocupen, familia Su. Le rogaré a su majestad que al menos perdone el cuerpo. Familia Su. Luché queriendo avanzar. Estaba dispuesto a morir con la condición de que perdonaran a mi clan. Pero a pesar de mis golpes, caí indefenso sobre la fría piedra. Xiao Yuezong me observaba sin piedad. La familia Su conspiró, la evidencia es clara. Mañana al mediodía, todo el clan será ejecutado. 137 vidas, padre, madre, hermano mayor. Lágrimas de sangre brotaron de mis ojos. Entre la niebla, oí a Su Yuan susurrar, Su Majestad, vámonos, no permita que este lugar inmundo ni esta mujer inmunda le ensucien la vista. Se alejaron hombro con las espaldas paralelas. Xiao Yuezong, Su Yuan, eres tan cruel. Yo juro que si hay una próxima vida, te haré pagar sangre con sangre. Al abrir los ojos la cálida fragancia llenó mi nariz y la música de la flauta se extendió por el salón, no el hedor apodrido del palacio interior ni el dolor desgarrador del veneno. Contemplé el resplandeciente pabellón y a los invitados abarrotados, y en el estrado el emperador aún no había envejecido y la emperatriz aún permanecía sentada con serenidad. ¿Tan feliz estás de estar perdida en esto?, susurró alguien. A mi lado mi madre murmuró con ansiedad. Desperté por completo. Esto era un banquete. Bajé la mirada hacia mis manos, hermosas y esbeltas, sin callos del duro palacio interior, sin rastros de veneno. Vestía un espléndido brocado, no harapos andrajosos. Había renacido. Volví a los 16 años, la noche del banquete de cumpleaños del príncipe heredero. En mi vida anterior, en ese mismo banquete, le había pedido matrimonio públicamente a Su Yuan delante de todos. Debido al reciente ascenso de mi familia y al favor de mi tía materna, la emperatriz, me comprometieron en el Palacio Oriental. A partir de ese único paso en falso, todo salió mal. Una voz clara resonó, urgente y seria. Levanté la vista y vi al joven príncipe heredero abandonar su asiento y arrodillarse ante el trono. Su hijo ha sido devoto durante mucho tiempo de la segunda hija del ministro Su Yuan.
Ruego a mi padre que me conceda este matrimonio y me conceda su yuan. Que ella, junto con su entrara al Palacio Oriental como concubina. El salón de banquete se estremeció. Su yuan, mi hermana menor con un vestido blanco inmaculado, se arrodilló detrás de él, su esbelta figura temblando lastimosamente. En mi vida pasada, él había suplicado lo mismo, solo para que el emperador le reprochara confundir lo legítimo con lo secundario. Al final, se casó conmigo, la hija mayor legítima. Más tarde trajo a su yuan al palacio como consorte predilecta, mimándola mientras dejaba de lado a su esposa, convirtiéndome en el hazmerreír de la capital. Arrogante era el título de princesa heredera, una simple broma. Su yuan nació de una concubina, ¿cómo podía ser digna? El emperador estaba furioso. La emperatriz frunció el ceño. Yuazong, no seas imprudente. Pero él se mantuvo obstinado. Padre, madre. Su yuan y yo somos de un mismo sentir. Aunque no pueda ser mi esposa principal, estoy dispuesto a casarme con ella como consorte secundaria. Por favor, concédenoslo. Por su yuan, estaba dispuesto a humillarse. Los invitados susurraban, mirándonos fijamente a mí y a ella, esperando un espectáculo. La humillación del pasado volvió a aflorar. Entonces, cegado por el amor, incluso supliqué por él, con la esperanza de que el emperador permitiera a su yuan entrar en palacio, y a cambio recibí un abandono sin fin y su crueldad. Su Majestad, Su Alteza. Me levanté y me dirigí al centro del banquete. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Xiao Yuazong frunció el ceño, temiendo que arruinara su buen plan. Su yuan fingió debilidad, pero el triunfo brilló en sus ojos. Me arrodillé ante el trono con la voz firme pero resonante como un trueno. El príncipe heredero y mi hermana menor comparten un profundo afecto, suficiente para conmover el corazón. Aunque estoy comprometida con el príncipe heredero, no quiero ser un obstáculo. Ante la estupefacción de todos, levanté la mano y me arranqué del cuello el colgante de jade fénix de Danyan, símbolo de nuestro compromiso, y lo sostuve con ambas manos. Supliqué al emperador y a la emperatriz que rescindieran el decreto, anularan mi compromiso con el príncipe heredero y cumplieran su promesa con mi hermana. La sala quedó en silencio. El emperador y la emperatriz me miraron con asombro. Xiao Yuazong me miró fijamente como si me viera por primera vez. Incluso su yuan se quedó paralizada, su frágil actuación casi se desvaneció. Había planeado entrar en el Palacio Oriental, disfrutar de su favor y, poco a poco, arrebatármelo todo para ascender a emperatriz. Nunca imaginó que rompería el compromiso de una vez, despojando al príncipe heredero del apoyo del clan Su. ¡Qué niña tan insensata! Mi madre gritó alarmada. El rostro de mi padre se ensombreció con severidad. Fingí no haber oído nada, ofreciendo aún el colgante de jade con respetuosa firmeza. Ruego a sus majestades que me lo concedan. Ustedes. Xiao Yuazong finalmente estalló. ¿Es esta retirada un avance? ¿Intentas amenazarme a mí y a mis padres? Levanté la vista con calma. Su Alteza desconfía demasiado. Solo pienso que una unión forzada no trae dulzura. Ya que tienes a otra persona en tu corazón, no desearé un matrimonio atado por el rencor. Mejor liberarlo y que cada uno encuentre su propia alegría. Se quedó sin palabras con el rostro enrojecido de ira y vergüenza. Nunca en su vida imaginó que yo, la mujer que una vez lo adoró y obedeció cada palabra, me atrevería, ante toda la corte, a despojarlo de toda dignidad. La hija mayor del clan Su es verdaderamente justa, murmuró alguien, sin saber si con elogio o con desprecio. Probablemente una estratagema para ocultar una conspiración más astuta, se escuchó una risa fría. El emperador reflexionó un buen rato con su mirada penetrante fija en mí. Su, ¿sabes lo que dices? Un compromiso real no es ninguna broma. Lo sé perfectamente. Me incliné profundamente. Asumiré todas las consecuencias solo. El clan Su siempre ha sido leal, sin rastro de deslealtad. Hoy es solo mi deseo personal. Tenía que alejar al clan Su de esto. El emperador me observó y luego se giró hacia el príncipe y su yuan, ambos aún arrodillados por el miedo. Por fin suspiró. Si es así, te lo concedo. Padre. El propio Xiao Yue gritó. Su Majestad, el rostro de su yuan palideció.
Pero el emperador solo hizo un gesto con la mano, con una voz que no admitía negativas. El compromiso queda anulado. Dado que el príncipe heredero está tan enamorado de Su Yuan, la concedo como consorte. Se fijará la fecha para la boda. Consorte secundaria. El cuerpo de Su Yuan se estremeció y casi se desploma donde estaba arrodillada. Sus meticulosas intrigas solo le habían valido este título, y algo peor, porque yo misma me había retirado. Comparado con una bofetada, fue mucho más humillante. La expresión de Xiao Yue no era menos fea. Había rogado por una consorte. Sin embargo, con mi anulación, solo obtuvo eso. Al final aplasté su orgullo bajo mis pies. Y yo, bajo el sonido del pincel imperial de jade que escribía el decreto, hice una profunda reverencia. Gracias, Su Majestad, por su gracia. Entre innumerables miradas confusas me levanté con calma y volví a mi asiento con una postura serena, como si no hubiera hecho nada más que un acto insignificante. Solo yo sabía que dentro de la manga, las yemas de mis dedos se habían clavado en mi piel, empapando mi palma de sangre. Xiao Yue Su Yuan, esto es solo el principio. El banquete terminó en desacuerdo. En el carruaje de regreso a casa, el aire era denso y sofocante. En cuanto bajamos, mi padre dijo con gravedad: sígueme al estudio. Mi madre me miró preocupada, queriendo hablar, pero se contuvo. Las lámparas del estudio brillaban. Mi padre despidió a los sirvientes y me miró fijamente. Hoy actuaste con demasiada impulsividad. Bajé la cabeza. Esta hija es un padre desleal y problemático. Pero el acto de hoy no fue producto de la imprudencia. No de la imprudencia. El tono de mi padre se endureció. ¿Entiendes? Has ofendido tanto al príncipe heredero como a la rama Su. Si algún día asciende al trono, ¿cómo sobrevivirá nuestro clan Su? Levanté la cabeza con la mirada clara, con el despertar de quien ya había vivido y muerto una vez. Mi padre cree que si no me hubiera retirado, si él se convertía en emperador, el clan Su estaría a salvo. Mi padre titubeó. Has sido devoto de Su Yuan durante mucho tiempo, lo sabes tan bien como yo. Incluso si entrara en palacio sin ser amado, ¿cuánta protección podría obtener el clan Su? Al contrario, ocupar el lugar de quien realmente ama solo traería resentimiento. Y la naturaleza de Su Yuan, mi padre no podía ignorarla. Si ella tuviera el poder, ¿toleraría alguna vez al clan Su? ¿Me toleraría alguna vez a mí? Mi padre guardó silencio, frunciendo el ceño. Toda la familia Su lo sabía, la madre de Su Yuan era de baja cuna, celosa y mezquina, y crió a su hija con amargura e intrigas, alejada de nuestra familia. Continué. Hoy me retiré voluntariamente cediendo a su deseo. El emperador se sentirá culpable y a corto plazo, seguramente favorecerá más a mi padre para tranquilizar al clan Su. En cuanto al largo plazo. Hice una pausa y luego bajé la voz. Padre, el emperador sigue fuerte. El trono del príncipe heredero podría no estar asegurado hasta el final. Su padre levantó la cabeza de golpe con los ojos brillantes. ¿Te refieres a Su R.U.? No me refiero a nada. Me incliné una vez más. Solo que no todos los huevos debían ir en la misma canasta. El futuro del clan Su no tenía por qué depender exclusivamente del Palacio Oriental. Mi padre me observó largo rato como si por primera vez comprendiera de verdad a su hija. Por fin suspiró. Basta. Lo hecho está. Hoy has sufrido un agravio. Respondí con suavidad, no siento amargura. Comparada con los ríos de sangre de mi vida pasada, esta humillación no es nada. La noticia de la anulación cayó como una roca en el lago, conmocionando a la capital. Aunque Su Yuan entró en el Palacio Oriental, fue solo como quien robó el compromiso matrimonial de su hermana mayor, una concubina. Se convirtió en el hazmerreír de la capital. Y yo, la hija mayor de la familia Su, destinada a ser princesa heredera, ahora estaba abandonada. Algunos me criticaban, pero la mayoría solo observaba con burla. Mi madre se inquietaba, temiendo que mis perspectivas se desvanecieran. Pero a mí no me importaba. Día tras día leía, practicaba caligrafía, estudiaba textos antiguos e incluso contraté a un maestro de artes marciales. Como si no la hubieran tocado las tormentas del más allá. Hasta que un día, llegó la noticia del palacio,
la emperatriz ofrecería un banquete de flores invitando a las nobles hijas de la capital. Supe entonces que mi tía quería encontrarme un buen partido. Ese día vestí con sencillez, ni demasiado ostentosa ni demasiado modesta. En el jardín, las jóvenes se reunían en grupos, admirando las flores y susurrando. Sus miradas se deslizaban hacia mí con palabras susurradas. Pensé que no se atrevería a venir. Si fuera yo, me escondería de vergüenza. En efecto. Ahora que el príncipe heredero adora tanto a su Yuan, debe de arrepentirse amargamente. Silencio. Baja la voz. Fingí no oír nada, admirando las peonías que tenía delante. Hermana. Una dulce voz llegó desde atrás. Me giré y allí estaba Su Yuan con su brillante atuendo rojo de palacio, rodeada de doncellas, radiante y orgullosa, sin la fragilidad que una vez fingió. Rojo escarlata, un color reservado para la esposa principal. Ella, una simple concubina, se atrevió a usarlo. Se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en nosotros dos. Consorte Su. Incliné la cabeza con una cortesía precisa pero distante. Su sonrisa vaciló, pero luego se ensanchó aún más. No hay necesidad de formalidades, hermana. Después de todo, somos de la misma sangre. Hoy el príncipe heredero me permitió regresar a casa. En cuanto supe que estabas aquí, vine enseguida. Ella insistió en esas palabras, y el príncipe heredero lo permitió, haciendo alarde de ello abiertamente. La consorte Su está pensativa, respondí con frialdad. La ira se reflejó en sus ojos, aunque la disimuló con una falsa calidez. ¿Te encuentras bien, hermana? Pienso a menudo en ti en palacio. Si tienes tiempo, ven al Palacio Oriental. El príncipe heredero aún recuerda viejos afectos. Ante eso, reí fríamente con la voz desgarrada por el desprecio. No hace falta. No soy tan generosa como tú. En cuanto te casaste ansiabas traer a tu casa a la misma mujer que una vez estuvo comprometida con tu esposo. ¿Tú qué dices? El rostro de Su Yuan palideció. La risa nos envolvió, burlándose de ella por su baja cuna, burlándose de ella por hablar fuera de lugar, burlándose de ella por tal estupidez. Su ¿qué haces?, interrumpió una voz fría desde atrás, y el jardín quedó en silencio. Me giré. Xiao Yuezong permanecía con el rostro ensombrecido junto a Su Yuan, quien ahora lloraba con ojos brillantes. Su ¿cómo te has vuelto tan venenoso? Discúlpate con Su Yuan de inmediato. Esa escena me trajo recuerdos de mis últimos momentos de mi vida pasada. Mis dedos se apretaron dentro de la manga. Levanté la mirada fría e inflexible. El aire se tensó como un arco tenso. Apreté los dientes, listo para ceder una vez, para inclinar la cabeza. Pero una voz tranquila intervino. Hermano mayor, es la consorte Su quien se ha excedido primero. Todas las cabezas se giraron hacia el sonido. Un hombre estaba en la galería, vestido con brocado negro, con la espalda erguida y un porte imponente. Era el príncipe Jin, Xiao Yuan, el séptimo hijo del emperador, el mismo hombre que en mi vida pasada casi derrocó al príncipe heredero. ¿Por qué estaba allí? Los rostros a mi alrededor se conmovieron alarmados, y todos se apresuraron a presentar sus respetos. Xiao Yuan, quien ahora ostentaba un gran mérito militar en la frontera, ostentaba un inmenso poder. Entre todos los príncipes, era el más fuerte. El príncipe heredero le temía, pero ante la corte reunida, no podía menospreciarlo. ¿Qué quiere decir mi hermano menor con esto? Xiao Yuan forzó una sonrisa. Hermano mayor, Xiao Yuan respondió con serenidad, la consorte Su viste túnicas rojas de palacio, atuendo destinado a la esposa principal. No es más que una concubina. Según las reglas del palacio, esta ofensa no es poca cosa. Su Yuan tembló y palideció. Perdóneme, Su Alteza. Solo yo. Xiao Yuan intervino rápidamente. Quizás se fue apresuradamente. Que mi hermano menor se ría de nosotros basta. Xiao Yuan inclinó la cabeza ligeramente con rostro indiferente. La expresión de Xiao Yuan se ensombreció. Pero Xiao Yuan volvió su mirada hacia mí profunda, indescifrable. Hija mayor de la familia Su, ¿me permites unas palabras en privado? Parpadeé sobresaltada y luego bajé la cabeza. Sí.
Justo cuando di un paso adelante, una mano me agarró la muñeca. Me giré bruscamente. La mirada de Xiao Yuan me clavó en mí, llena de sospecha y celos. Su ¿cuál es tu relación con el príncipe Jin? Ese tono, cargado de celos, me dio risa. Solté la mano bruscamente. Su Alteza, tenga cuidado. Su concubina está a su lado. El rostro de Su Yuan palideció. La mirada de Xiao Yuan se ensombreció, pero solo pudo tragarse sus palabras. Seguí al príncipe Jing hasta un pabellón apartado junto al agua, con el corazón lleno de dudas. En mi vida pasada, jamás me había cruzado con este hombre. Solo sabía que su madre murió joven, sin amor en su juventud, siempre en la frontera. Solo más tarde, empapado en sangre por la guerra, se labró un nombre y se convirtió en el mayor rival del príncipe heredero. Pero al final, la guerra fronteriza fracasó. Murió demasiado pronto. ¿Por qué me buscó ahora? La dama Su ha cambiado mucho últimamente, dijo en voz baja e indescifrable. Mi corazón se conmovió, aunque mi rostro permaneció sereno. Su Alteza bromea. Soy un ignorante, ¿qué significado le ve? Se giró con una mirada penetrante e impasible. El cargo de princesa heredera, lo dejó de lado sin dudarlo. Cuando te provocan, mantienes la compostura. No eres como la señorita Su mayor de antaño, perdida solo en el amor. Mis dedos se apretaron en la manga. ¿De verdad se había fijado tanto en mí? Quien ha vivido algo una vez se vuelve más sabio la siguiente vez, respondí con cautela. Solo he reflexionado sobre algunos asuntos. La comisura de sus labios se curvó. Se acercó. ¿Quieres decir que has pensado bien que el príncipe heredero es indigno? ¿O pensé que uno debería buscar una rama más alta? Tan cerca su aliento rozó mi piel, su presencia me oprimió con tanta fuerza que casi me ahogó. Retrocedí medio paso, tratando de estabilizarme. Su Alteza bromea. No quiero meterme en líos. Solo deseo paz para el clan Su. Se rió suavemente, medio burlón. Paz. En esta capital, ¿quién puede permanecer intacto? Y menos aún quien ya ha ofendido al Palacio Oriental. Se me encogió el corazón. Lo miré. ¿Qué quieres decir con esto? Solo lo que digo. Su tono era tranquilo, pero tenía el peso de una piedra. ¿Crees que al anular el trono, el príncipe heredero te dejará ir? ¿Dejará ir al clan Su? Su voz se volvió más fría. En cuanto a tu buena hermana menor, no es una oponente amable. Guardé silencio. Porque estos eran los mismos miedos que albergaba. En mi vida pasada, experimenté la crueldad total de Su Yuan y Xiao Yuezong. En esta vida, renacido, jamás permitiré que el clan Su repita ese camino. Pero para eso, necesitaba un aliado. Un aliado lo suficientemente fuerte. Y el hombre que tenía delante era, sin duda, la mejor opción. Sin embargo, aliarse con un tigre no era un peligro pequeño. ¿Por qué Su Alteza me dice estas cosas?, pregunté. Xiao Yuan me observó larga y profundamente antes de hablar lentamente. Porque veo que la señora Su es inteligente. Y los inteligentes deben saber dónde pararse. Levantó la mano. Entre sus dedos brillaba una ficha de hierro negro, grabada con la palabra Jin, afilada como una espada. Si te encuentras con problemas, llévala al pabellón Lanyun, en el barrio oeste. Miré la ficha, desgarrado por dentro. Por fin, extendí la mano y la tomé. El frío me inundó la palma, llenándome de confusión. Gracias, Su Alteza. De vuelta en la mansión, me encerré en mi habitación, mirando la ficha en silencio durante un largo rato. Xiao Yuan. Recuerdos de él de mi vida pasada afloraron poco a poco. Un príncipe despreciado en su juventud, que ascendió al poder, que casi se apoderó del trono. Un hombre de profunda estrategia, insondable. Su mano extendida hacia mí ahora no podía ser sin razón. ¿Fue porque mi padre tenía el poder militar en sus manos? ¿O porque mi anulación despertó su interés? Sea cual sea el motivo, esta también era una oportunidad. Una oportunidad de venganza. Una oportunidad para preservar el clan Su. Pero tendría que actuar con suma cautela. En los días siguientes, las aguas permanecieron en calma.
El príncipe heredero y su Yuan permanecieron callados, sus voces ausentes. Pero yo sabía que solo era la calma antes de la tormenta. Como era de esperar, un día mi padre regresó de la corte con el rostro serio. El emperador pretendía retomar el asunto de la alianza matrimonial con los Xiongnu. Desea elegir a una joven de la capital para casarse. Me dio un vuelco el corazón. Lo miré fijamente. ¿Será que la facción del príncipe heredero ha propuesto mi nombre? Mi padre se quedó mirando atónito y asintió con fuerza. El príncipe heredero lo sugirió y varios ministros intervinieron. El emperador aún no lo ha decidido. Tal como lo preví. Xiao Yuezong pretendía expulsarme de la capital de esta manera. ¡Qué cruel! Lo sabía. Mi encuentro con el príncipe Jing días antes, a ojos de alguien tan cerrado y celoso como él, ya había sembrado sospechas. Si no podía conservar el clan Su, preferiría destruirlo. No temas. Aunque tenga que arriesgar mi vida, no permitiré que te destierren, dijo mi padre con voz firme. Sentí una opresión en el pecho, pero aún así negué con la cabeza. Oponerse a él de frente no es prudente. Entonces, ¿qué pretendes?, pensé en silencio. Un nombre me vino a la mente. Padre, ¿te acuerdas? Shen Yan. Shen Yan. Padre se puso rígido. El que una vez fue desterrado a la frontera, recordado apenas el año pasado. Sí. Asentí. Oí que ayer presentó un plan para lidiar con los Xiongnu, construir granjas fronterizas y abrir mercados fronterizos, y fue elogiado por el emperador. Shen Yan, nieto del general Shen. En efecto. En mi vida pasada fue brillante, aunque estuvo marcado por años de desgracia. Más tarde, con el apoyo del príncipe Jing, ascendió rápidamente hasta convertirse en su estratega de mayor confianza. Si el príncipe Jing realmente quería aliarse conmigo, no dudaría en prestarme a Shen Yan por un tiempo. Y además, aún guardaba otro secreto suyo. Padre, invita mañana a Shen Yan a la mansión. Dile que tu hija tiene un plan para cerrar el matrimonio y desea consultarlo. Aunque dudoso, mi padre comprendió mi determinación y finalmente accedió. Al día siguiente Shen Yan llegó. Vestía una túnica azul descolorida, su figura delgada, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban, firmes y penetrantes, mucho más allá de su edad. La señora Su me busca. ¿Qué consejo desea darme? Su tono era franco. Lo miré. Oí que aconsejaste a su majestad que resolviera la amenaza Xiongnu con granjas fronterizas y mercados abiertos, en lugar de una alianza matrimonial. Arqueó ligeramente las cejas. Las noticias corren rápido. Es cierto. Un buen plan. Pero requiere tiempo, no puede aliviar la preocupación inmediata del emperador. Si otros ahora insisten en una alianza matrimonial, su majestad podría flaquear. Frunció el ceño. Tus palabras tienen un peso oculto. No lo oculté. Lo miré directamente a los ojos. El príncipe heredero quiere enviarme con los Xiongnu. Necesito tu ayuda. Guardó silencio un momento. Luego dijo, soy un hombre sin nombre. Me temo que no puedo ayudarte. Eres demasiado modesto, sonreí. El emperador confió en tu plan, prueba suficiente de su confianza. Solo se necesita un recuerdo más tuyo. ¿Qué palabras? Que el matrimonio siga adelante, pero con otra. Bajé la voz. Durante años el emperador ha creído en presagios. Podrías decir que mi destino es desfavorable, inapropiado para una alianza matrimonial. En cambio, la princesa Anyan, bendita y afortunada, es la elegida del cielo. La princesa Anyan, prima del príncipe heredero, hija del príncipe Yi. Y el príncipe Yi era el pilar más fuerte de la facción del príncipe heredero. Él me arrojaría al fuego, y yo lo devolvería. Los ojos de Shen Yan parpadearon, observándome con más atención. La señora Su sabe calcular bien. ¿Pero por qué debería ayudarte? Ya me lo imaginaba. Con calma, respondí. Porque tu ambición va más allá. Tu plan de granjas y mercados beneficia a la gente y al Estado, pero afecta a demasiados intereses creados. La implementación será difícil. Pero si el tribunal se ve envuelto en un debate sobre la alianza matrimonial, su plan encontrará menos resistencia.
No es así. Hice una pausa y luego añadí en voz baja. Y además el año pasado en el banquete del palacio, estabas borracho frente al pabellón Tinyu. Su rostro cambió al instante, su mirada se agudizó. Luego, al regresar desanimado y borracho, profirió quejas contra la corte. Si otros lo hubieran escuchado, habría sido la ruina. Así que quien lo escuchó fue yo. Guardó silencio un buen rato y luego exhaló lentamente. Señora Su, la ayudaré. Pero no por el pabellón Tinyu. Parpadeé. Continuó diciendo que puedo ocultarme. Estoy de acuerdo porque antes de irme de la frontera, alguien me dijo que algún día debía brindarle toda mi ayuda a Lady Su. Me quedé paralizado. Mientras se inclinaba, una figura me vino a la mente sin que yo la llamara, fría e imponente. Xiao Yuen. Así que de verdad pretendía conspirar conmigo. 3 días después el emperador convocó a todos los ministros para debatir la alianza matrimonial. Como era de esperar, la facción del príncipe heredero insistió en el asunto una y otra vez, incluso nombrándome directamente una vez más. Justo cuando el emperador parecía vacilar, Xinyan dio un paso al frente e invocó la doctrina de los presagios. Citó precedentes y argumentó que mi destino era funesto. Si me enviaban a casarme con Xiangnu, sin duda traería guerra. En cambio, la princesa Anyan era bendecida y afortunada, una señal auspiciosa del cielo. El emperador, siempre inclinado a tales señales, dudó de inmediato. El príncipe heredero y el príncipe se pusieron nerviosos. El príncipe se apresuró a refutarlo como superstición, y el debate se enfureció. Entonces Xiao Yuen, quien hasta entonces había permanecido en silencio, habló. Padre, las palabras del Señor Xian no son infundadas. Una alianza matrimonial influye en la fortuna del Estado, mejor creerlo que no. Si Lady Su es realmente desfavorable, elija a otra. La princesa Anyan es realmente apropiada. La facción del príncipe Jing lo apoyó, y la situación en la corte cambió en un instante. Finalmente el emperador decretó el ascenso de la princesa Anyan y fijó la fecha para su matrimonio con el Xiangnu. Cuando me llegó la noticia, el peso que sentía en el pecho por fin se alivió. Padre regresó de la corte y me miró con expresión compleja. Su deja a Xinyan a un lado, ¿cómo trajiste al príncipe Jing en tu ayuda? Mi corazón tembló levemente. Me quedé callado y luego solo pensé en lo que necesitaban. Padre suspiró. El príncipe Jing es difícil de comprender. Si te alías con él, debes ser extremadamente cuidadosa. Lo entiendo. Así pasó la tormenta sobre la alianza matrimonial. El fracaso del príncipe heredero en proteger a la princesa Anyan generó resentimiento con el príncipe y su facción se debilitó. Nuestro clan Su estaba por el momento en paz. Pero yo sabía bien que Xiao Yuezong y Su Yuan jamás se detendrían. Tenía que conseguir un respaldo más fuerte para mí y para el clan Su, y con urgencia. La oportunidad llegó enseguida. Para el 60º cumpleaños de la emperatriz viuda, el palacio ofreció un gran banquete. Se repartían copas, las canciones y los bailes se elevaban. Sentía intensamente una mirada gélida posarse sobre mí de vez en cuando, la de Su Yuan. Estaba sentada debajo del príncipe heredero, vestida como una concubina, sonriendo con dulzura mientras sus ojos se clavaban en mí como una serpiente enroscada. Fingí ignorancia y observé a los bailarines. Para la tercera ronda de vino, la emperatriz viuda se cansó, y el emperador pidió los tributos de cumpleaños preparados. Príncipes y señores presentaron maravillas excepcionales, una tras otra entre murmullos de admiración. Cuando llegó el turno del príncipe Jin, ofreció una guanina de jade blanco, exquisitamente tallada, impecable, aún más excepcional, los rasgos del bodhisattva recordaban vagamente a la emperatriz viuda en su juventud. Ella, encantada, elogió la atención del príncipe Jin. A su lado, el rostro del príncipe heredero se agrió. En ese momento Su Yuan dijo en voz baja, emperatriz viuda, el regalo del príncipe Jing es verdaderamente ingenioso y sincero. Me recuerda que la labor de oro de la hermana Su es la más fina de la capital. Sin duda el homenaje que presente será aún más exquisito. En un instante todas las miradas se posaron en mí. Sonreí fríamente para mis adentros. Así empieza. En mi vida pasada, ella me había enaltecido solo para dejarme caer, avergonzándome ante el tribunal.
En esta vida, ella hace el mismo truco. Me levanté e hice una reverencia. La fortuna de la emperatriz viuda es tan vasta como el mar. Mi rudimentaria habilidad no se atreve a hacer un espectáculo. Presento solo un sutra copiado de mi puño y letra, una pequeña muestra de devoción filial. Los asistentes trajeron la escritura. La emperatriz viuda lo hojeó y asintió. Escritura pulcra. Pensativa. Su Yuan fingió sorpresa. ¡Ay! ¿No dijo la hermana que bordaría 100 tapices de la longevidad y reuniría a los personajes de 100 ancianos mayores de 80 años para coserlos y rezar por la emperatriz viuda? Pues bien, ahora una escritura. Un revuelo recorrió la sala. 100 tapices de longevidad y la colección de 100 ancianos. Tal hazaña sería el tributo más importante. Pero si alguien se jactaba y no cumplía, estaría engañando al trono, una ofensa considerable. El príncipe heredero intervino de inmediato con voz reprobatoria. ¿Cómo pudiste hacer una promesa tan precipitada? Viniendo sin el tributo, ¿te estás burlando de la abuela? Los rostros del emperador y la emperatriz viuda se ensombrecieron. Dudas y censuras me invadieron por doquier. Padre y madre palidecieron. Mantuve la compostura, miré a Su Yuan y sonreí. ¿Lo recuerdas bien? Dije que bordaría un tapiz de 100 años de longevidad. El triunfo brilló en sus ojos. ¿Y dónde está? Solo que, reflexionando, dije lentamente, 100 años de longevidad, aunque bien, no se comparan con la longevidad ilimitada de Eidoff. Así que cambié de rumbo, pasé medio año y finalmente completé un tapiz de 10.000 años de longevidad. Levanté la mano. 2 criadas desplegaron un colosal biombo bordado. Sobre brocado dorado con todas las técnicas de orfebrería e hilos de una miríada de tonos, decenas de miles de personajes, cada uno con una forma diferente, fueron cosidos densamente pero ordenadamente, todos rodeando un gran espectáculo formado por versos de escritura, un resplandor majestuoso y resplandeciente como oro fundido, como si iluminara toda la sala. Se hizo el silencio. Todos quedaron atónitos ante la maestría y la magnitud. La sonrisa de Su Yuan se congeló, su rostro palideció. El príncipe heredero se quedó boquiabierto. El emperador fue el primero en recuperarse alegre. Excelente. Un tapiz de 10.000 años de longevidad, sin duda. Has demostrado verdadera devoción. Abuela imperial, ¿qué te parece? La emperatriz viuda estaba aún más complacida, asintiendo una y otra vez. En todos mis años, este es el homenaje de cumpleaños más exquisito que he recibido. Buena niña, ven aquí y déjame mirarte de cerca. Di un paso al frente como me lo pediste. La emperatriz viuda me estrechó la mano, su mirada fija en el tapiz con creciente deleite. El bordado o el corazón que pusiste en esto, excepcional, verdaderamente excepcional. Se quitó de la muñeca un rosario de jade verde y lo puso sobre el mío. ¡Qué buena niña! Esto es algo que usé en mi juventud. Te lo doy. Me incliné profundamente. Esta hija agradece a la emperatriz viuda su gracia. En ese instante comprendí que había recuperado mi posición en el corazón del emperador y la emperatriz viuda. Esta vez, el plan de Su Yuan había fracasado estrepitosamente, dejándola despojada de prestigio y de sus ganancias. En lugar de deshonrarme, solo había aumentado mi renombre, y yo me había ganado el favor de la emperatriz viuda. Incluso los ojos del príncipe heredero mostraron un rastro de disgusto al posarse sobre ella. Pero cuando me miró, la antigua pasión regresó, y la desprecié profundamente. El banquete continuó con la música a flor de piel. Aún así, sentía una mirada fija sobre mí. Levanté la vista y me encontré con la de Xiao Yuen. Él levantó su copa al otro lado del pasillo e inclinó la cabeza. En su mirada brillaban la curiosidad y la alabanza. Mi corazón se conmovió levemente. Bajé las pestañas. Tras el banquete de cumpleaños, mi reputación en la capital empezó a cambiar. De ser una marginada, criticada por todos, me convertí en la señorita mayor, famosa por sus bordados, apreciada por la emperatriz viuda y elogiada por mi compostura e ingenio. Las casamenteras volvieron a abarrotar nuestra puerta. Mi madre, tan cuidadosa como siempre, seleccionó algunas propuestas y me las presentó. Permanecí impasible.
Tras la agonía de mi vida pasada, el amor se había enfriado. Ahora solo me importaba preservar el clan Su y limpiar nuestra vergüenza con venganza. Algún día aún tendrás que casarte, se preocupó madre. No puedes quedarte aquí para siempre. Buscaba palabras para tranquilizarla cuando una criada entró corriendo, sin aliento. Señorita, la mansión del príncipe Jing ha enviado una invitación. Mañana está invitada a ver las pinturas. Para ver cuadros. Tomé la tarjeta finamente elaborada, y la sospecha aumentó. ¿Por qué me invitaría de repente? Pensé en la ficha de hierro negro y en su mirada al otro lado del salón de banquetes. Decidí ir. Al día siguiente llegué a la mansión del príncipe Jin, como me habían dicho. El mayordomo me condujo al estudio. Xiao Yueng estaba de pie frente a un gran mapa, con las manos entrelazadas a la espalda. Saludo a su Alteza, dije haciendo una reverencia. Se giró. Hoy con atuendo sencillo, menos relajado que en la corte, parecía aún más refinado, su apostura austera. Señora Su, levántese, dijo con ligereza. He oído que tiene buen ojo para la pintura. Recientemente conseguí un paisaje antiguo. Les pido que lo evalúen conmigo. Me condujo al escritorio. En efecto, un paisaje se extendía, con una pincelada hábil y una atmósfera profunda. Sin embargo, a simple vista, supe que no era una reliquia de tiempos pasados, sino la obra de un recluso de este tiempo, y además una falsificación. ¿Acaso el príncipe Jing no lo sabía? El cansancio me invadió. Aparentemente tranquilo, lo estudié un rato y luego hablé. El pincel es hábil, pero le falta espíritu. Se ven rastros de imitación. No es una pieza auténtica. Arqueó una ceja. Ah. ¿Y en qué te basas? Señalé la pincelada de las rocas. Los pintores anteriores preferían trazos audaces, nítidos y decididos. Aquí las líneas vacilan, cargadas de mimetismo. Y el papel y la tinta, envejecidos por el artificio, no lo suficiente como para engañar al ojo experto. Escuchó en silencio y de repente sonrió. La mirada de la señora Su era verdaderamente penetrante. Le indicó a su asistente que guardara el cuadro, luego se giró y miró profundamente. ¿Entonces ve Lady Su la verdadera razón por la que la invité hoy? Se me encogió el corazón. Bajé la mirada. Esta mujer es una ignorante. Le ruego a Su Alteza que hable con claridad. El estudio quedó en silencio. Avanzó paso a paso, su presencia apremiaba una vez más. Señora Su, en voz baja, una pintura falsa nunca será verdadera. Un fénix falso nunca podrá igualar al real. Los ojos de mi hermano ven mal. Pero yo. Soy sincero. Sentí un vuelco en el pecho. Necesitas un aliado, se detuvo justo delante de mí, un aliado lo suficientemente fuerte. Y yo podría ser la mejor opción. Levanté la mirada. ¿Qué desea Su Alteza? El respaldo del clan Su, dijo sin dudarlo. ¿Y tu ayuda? Yo. Fruncí el ceño. Una simple mujer, ¿qué ayuda podría prestarle a Su Alteza? Sus labios se curvaron con significado. Lady Su se menosprecia. Anular con calma, desviar la alianza matrimonial, hacer tropezar al príncipe heredero y dejar que una concubina se avergüence en el banquete de cumpleaños, es obra de una mujer común y corriente. Él lo vio todo. Su Alteza me halaga, respondí con serenidad. Solo llegué al límite y busqué protegerme. Protégete. Repitió las palabras acercándose con la mirada afilada como espadas, como si quisiera traspasarme el alma. Entonces, señora Su, ¿desea ir más allá? Vaya más allá. Venganza, pronunció y sus palabras me impactaron profundamente. Para que quienes te traicionaron, te hicieron daño y te aplastaron paguen el precio. ¿Puedo ayudarte? Mi corazón latía con fuerza. La sangre corría por mis venas. Venganza. Era la misma obsesión que me ardía desde mi renacimiento. Pero me tranquilicé rápidamente. ¿Por qué Su Alteza me ayudaría? Porque cada uno necesita lo que el otro tiene, respondió con franqueza. Necesito la fuerza militar del clan Su y su influencia en el palacio. Y necesitas mi poder para cumplir tu juramento. Justo, ¿verdad?
Extendió la mano. Nos aliamos, Lady Sue. Miré esa mano y luego levanté la vista hacia la suya, oscura como el mar. Sabía que esto era un juego de reyes. Aliarse con un tigre era un peligro inmenso. Y sin embargo podría ser el camino más rápido y astuto hacia la venganza. Guardé silencio un buen rato. Por fin, le di la mano. Que nuestra alianza sea fructífera, Su Alteza. Desde ese día, aliado con el príncipe Jin, comencé a ayudarlo en secreto. Basándome en los recuerdos de mi vida pasada, le di pistas clave sobre la facción del príncipe heredero, su malversación de fondos y sus camarillas secretas. El príncipe Jin impactó con fuerza. Obtuvo pruebas con rapidez, las presentó ante el tribunal y dejó al príncipe heredero conmocionado, arruinando a varios de sus aliados clave. El príncipe heredero, con sus fuerzas destrozadas, se volvió cada vez más violento e impulsivo. Incluso el descontento del emperador con él se agudizaba día a día. Mientras tanto, mis encuentros con el príncipe Jin se multiplicaron. A veces nos cruzábamos en templos escuchando sutras, a veces en librerías hojeando pergaminos. Era un hombre culto, de mente aguda, con ideas que abarcaban el arte de gobernar, la guerra y la vida, nada que ver con la imagen que alguna vez tuve de un príncipe conocido solo por sus batallas en la frontera. Poco a poco me encontré admirándolo. Incluso apoyándome en él. Era peligroso. Me recordé una y otra vez que esto es una alianza, nada más. Cada uno busca su propio beneficio. Nunca debo repetir mi error, nunca más debo entregar todo mi corazón. Ese día el príncipe Jin me invitó a su casa de campo, diciendo que tenía asuntos que tratar. Acudí como estaba previsto. La casa era tranquila, elegante, sin extraños. Estaba sentado en un pabellón, ante una mesa de piedra donde una partida de ajedrez seguía sin terminar. «Has venido», dijo alzando la vista. «Siéntate. Juega conmigo». Me senté. Juntos continuamos el juego. Cuando la pelea llegó a su punto álgido, feroz y enredada, habló de repente: «Padre pretende concertar un matrimonio para mí». Me tembló la mano. La pieza casi se cae. Me estabilicé y la dejé con voz serena. «Felicitaciones, Su Alteza». «¿Quién es la joven?» «La hija del vicerrector Lin», dijo con la mirada fija. «¿Qué opinas?» «La hija de Lin, de la facción Qinglu. Si se casara con ella, su causa ganaría mucho». Bajé la mirada, fija en el tablero. Lady Lin posee talento y belleza. Una pareja ideal para Su Alteza. El silencio llenó el pabellón. Solo se oía el crujido de las piedras al caer sobre el tablero. Después de un largo rato, dijo en voz baja. Me negué. Levanté la vista sobresaltada. ¿Por qué? Dejó su obra con la mirada fija en la mía, compleja y legible. Porque en mi corazón hay otra cosa. Mi pulso vaciló, se aceleró, luego se enredó. Aparté la mirada rápidamente. Su Alteza bromea. Yo no bromeo. Su tono era serio. Su no conoces mi corazón. Me puse de pie de un salto. Ya es tarde. Debería volver. Pero de repente me agarró la muñeca. No era fuerte, pero me sujetó con fuerza. Su con la voz baja se sentía tenso, con una tensión inusual. ¿Y si quien me gustaría casarme eres tú? Me quedé en blanco. Desde mi renacimiento, nunca más había considerado el matrimonio. Y mucho menos volver al clan imperial. Su Alteza. Tenía la garganta seca. Solo somos aliados. Al principio era cierto, me interrumpió. Pero ahora, es más. Entonces me soltó, suspirando suavemente. Sé que te han herido, que es difícil confiar. No te obligaré. Solo te pido que conozcas mi corazón. Hizo una pausa y luego dijo con firmeza: Su ya lo verás. No me parezco a ningún hombre que hayas conocido. Una vez que lo decida, nunca lo soltaré. Mi corazón se llenó de caos. Incapaz de responder, me apresuré a irme. De regreso a la mansión, sus palabras me impactaron, revolviéndome el alma. Los sentimientos del príncipe Jing me dejaron como un hilo enredado.
Me obligué a calmarme concentrando toda mi atención en contrarrestar al príncipe heredero y a Su Yuan. De memoria, recuerdo la fatal debilidad del príncipe heredero, una vez intercambió provisiones en secreto con un general fronterizo. La prueba estaba escondida en una finca de un estratega cercano. Se lo conté al príncipe Jin. Inmediatamente envió hombres a buscar, y efectivamente descubrió libros de contabilidad y cartas, evidencia innegable, suficiente para asestar un duro golpe. Pero la noche antes de presentarlo en la corte sobrevino la calamidad. Su Yuan regresó a casa de su familia y exigió que me reuniera con ella en el salón de flores. Con cautela, pero por decoro, fui. Se veía pálida, con ojeras densas. Quizás la vida en el Palacio del Este no era tan dorada como ella presumía. Últimamente la hermana y el príncipe Jin parecían cercanos, dijo con ligereza, levantando su taza de té. Sentí una opresión en el pecho. Con aparente calma, respondí. ¿Bromeas? Solo encuentros casuales. ¿En serio? Dejó la taza con una leve sonrisa. ¿Sabes qué ha recibido el príncipe Jin últimamente? Me temblaban los dedos. Ella lo sabía. Imposible. Habla claro, dije con frialdad. Sus labios se curvaron. Bajó la voz. El príncipe heredero envía un mensaje. Si no quieres que eso aparezca mañana en el escritorio imperial, arrastrando a todo el clan su contigo, entonces ya sabes lo que debes hacer. Se levantó y se fue con la mirada fija en un significado oculto. Me quedé paralizado en el salón de flores, con la sangre helándose. El príncipe heredero lo sabía, y ahora buscaba volvernos la espalda. Si invertía la acusación, acusando al príncipe Jin de conspirar con generales fronterizos para incriminarlo, no solo el príncipe Jin, sino también el clan Su serían destruidos. Verdaderamente la mordedura de una bestia acorralada, venenosa, desesperada. Tenía que advertir al príncipe Jin de inmediato. Tomé pincel y tinta, escribí una nota cifrada y se la confié a mi leal doncella para que la entregara sin demora. Sin embargo, antes de que mi doncella siquiera hubiera salido, fue abatida y le robaron la carta. Al mismo tiempo se difundió la noticia. El príncipe Jin había recibido la orden de abandonar la capital para cumplir con su deber imperial y regresar al día siguiente. Se acabó. Me desplomé en una silla, con sudor frío a raudales. El príncipe heredero pretendía asestar un golpe repentino. Para la audiencia matutina, él actuaría. Yo tenía que actuar primero. Esa noche el silencio era denso. Vestí un atuendo oscuro, eludí a los guardias y abandoné la mansión Su sin ser visto. Solo había una salida, entrar a hurtadillas en la finca del estratega y confiscar o destruir las pruebas yo mismo. Peligroso, pero no había otra opción. Guiado por vagos recuerdos de mi vida pasada, encontré la casa al oeste de la ciudad. Los guardias la rodeaban firmemente, claramente en alerta. Rodeé la zona, encontré un puesto más débil y escalé la muralla con una cuerda con gancho. Estos años de práctica me habían dado cierta habilidad para defenderme. De memoria, me dirigí al estudio. 2 guardias estaban afuera. Conteniendo la respiración, lancé 2 piedras hacia unos arbustos lejanos. ¿Quién anda ahí? Distraídos, apartaron la mirada. En ese instante me deslicé hasta la ventana, abrí el pestillo con una pequeña cuchilla y entré. La oscuridad envolvió la habitación. No me atreví a encender una lámpara, buscando bajo la tenue luz de la luna. Por fin, en un compartimento oculto de la estantería, encontré una caja de palisandro. Al abrirlo, dentro estaban los libros de contabilidad y las cartas secretas. Me invadió la alegría. Estaba a punto de cogerlos cuando oí pasos y voces afuera. Tenga la seguridad, Su Alteza. Los documentos del estudio están perfectamente seguros. La voz del príncipe heredero. Había venido en persona. Me entró el pánico. Me escabullí tras una gruesa cortina. La puerta se abrió con un crujido, la luz de la lámpara centelleó. El príncipe heredero entró con su estratega. HMPH. ¿El príncipe Jin y ese miserable de su RU se atreven a usar esto contra mí? Mañana les haré probar su propia trampa. El estratega lo halagó. Su Alteza es sabia.
Una vez que su majestad vea esto, castigará tanto al príncipe Jin como al clan Su. Me agazapé tras la cortina, sin atreverme a respirar, con el corazón latiéndome con fuerza. Si se demoraban mucho, me descubrirían. Entonces un ruido se escuchó en la ventana. ¿Quién anda ahí?, ladró el príncipe heredero. Los guardias salieron corriendo. En la confusión, una figura oscura se coló dentro y apagó la lámpara. Proteja a su Alteza, gritó el estratega. En la oscuridad, una mano me tocó la muñeca. Ven. La voz profunda y familiar. Príncipe Jin. Pero, ¿no se había ido de la ciudad? No tenía tiempo para pensar. Me arrastró consigo y saltó por la ventana. Tras ellos. No los dejes escapar. El príncipe heredero rugió detrás. El príncipe Jin me guió veloz como el viento a través de la noche. Su habilidad era inigualable, su conocimiento de los callejones preciso. Pronto, no quedaron perseguidores. Solo entonces se detuvo. ¿Qué haces aquí? Hablamos a la vez y nos quedamos en silencio. Cayó la luz de la luna. Su mirada se posó en la caja que tenía en las manos. Suspiró suavemente. Así que pensábamos igual. Nunca había salido de la capital. Solo fingió marcharse para investigar en secreto. Cuando supo que mi criada había sido emboscada, supuso que actuaría sola y vino a buscarme. Demasiado imprudente, su voz contenía reproche y miedo indisimulados. Si hubiera estado un momento después. No podía arriesgar al clan Su, murmuré. Su mirada se oscureció. Su en tu corazón, ¿de verdad soy tan indigno de confianza? ¿Tan incapaz de protegerte? Titubeé sin palabras. Él negó con la cabeza. Basta. Me quedo con esto. Se llevó la caja de Palisandro. Mañana solo queda esperar y observar. Corte matutina. Como era de esperar, el príncipe heredero atacó de inmediato. Entre lágrimas acusó al príncipe Jin de conspirar con generales fronterizos, inventar pruebas para incriminarlo y poner en peligro el reino. Presentó varias cartas como prueba. La corte se enfureció. El rostro del emperador se oscureció al girarse. Yuen, ¿qué dices? El príncipe Jin avanzó con calma. Padre, examínalo con atención. Obtuve cierta evidencia de venta ilegal de grano en la frontera, que pretendía presentar. Pero en cuanto a la afirmación de mi hermano de que conspiré para perjudicarlo, es pura falsedad. Prueba. El príncipe heredero se burló. ¿No es eso lo que ordenaste robar anoche de la propiedad del ministro Li? Menuda invención. El príncipe Jin arqueó una ceja. ¿Cómo sabría su Alteza que estaba escondido en la propiedad de Li? ¿Y cómo sabría usted que lo robaron anoche? El príncipe heredero palideció, un desliz. La sospecha brilló en los ojos del emperador. El príncipe Jin aprovechó la oportunidad. Esta evidencia me llegó de un patriota que no estaba dispuesto a ver cómo se violaba la ley. En cuanto a las cartas del príncipe heredero. Hizo una pausa y sacó varios pergaminos de su manga. También conservo cartas intercambiadas entre mi hermano y los generales de la frontera. La caligrafía y los sellos coinciden exactamente. Le pido a mi padre que las examine. Los eunucos llevaron ambos juegos de cartas al trono. El emperador leyó atentamente. Su rostro se ensombreció aún más. Príncipe heredero, su voz atronó golpeando el escritorio y el día. ¿Cómo explica esto? El príncipe heredero cayó de rodillas, con la cara pálida. Padre, he sido agraviado. Es un complot del príncipe Jin contra mí. Un complot. La voz del emperador era fría. En tus cartas solo hay una firma. En las que mi hijo presenta, está impreso el sello del Palacio Oriental. ¿Acaso el príncipe Jin falsificaría el sello del príncipe heredero? Padre, tranquilízate. El príncipe heredero se golpeó la cabeza contra el suelo una y otra vez, balbuceando. Quizás, algún maestro falsificador de habilidad inigualable. Ya basta. El tono del emperador no lo toleraba. El príncipe heredero ha perdido toda virtud, conspirando con generales fronterizos, contrabandeando provisiones y calumniando a su propio hermano.
A partir de hoy, estará confinado en el Palacio Oriental. Sin mi decreto, no saldrás. Padre. El cuerpo del príncipe heredero se desplomó sobre las baldosas. Así terminó la tormenta con su encierro. El príncipe Jing había triunfado. Al despedirse la corte, esperó a las puertas del palacio. Gracias, Su Alteza, dije con una reverencia. Sin él, las consecuencias habrían sido impensables. Entre tú y yo, ¿da que hablar de agradecimientos? Me ayudó a levantarme con una mirada amable. Después de esto, el príncipe heredero no se recuperará. ¿Puedes estar tranquilo? Asentí levemente. La luz del sol caía sobre sus hombros, tiñéndolo de oro. Al mirarlo a los ojos, sentí que el muro de hielo dentro de mí se agrietaba con una leve fisura. Quizás podría intentar creer, al menos una vez. Con el príncipe heredero confinado, la balanza de la corte cambió. El príncipe Jin, tras exponer el escándalo del grano, se ganó aún más la confianza del emperador. Muchos ministros que antes dudaban se inclinaron hacia él. En cuanto a Su Yuan, concubina de un príncipe caído, sus días se tornaron sombríos. Se rumoreaba que la descuidaban en palacio, e incluso el príncipe heredero la regañó con furia. Ante tales historias mi corazón no se conmovió. Se cosecha lo que se siembra. Lo que me preocupaba ahora era el futuro del clan Su y el sutil y creciente vínculo entre el príncipe Jing y yo. Después de esa noche su actitud hacia mí cambió. Todavía calculador, todavía astuto, pero a veces se le escapaba la precaución. Me enviaba caldo de pera con miel cuando tosía. Protegía discretamente a mi padre cuando las facciones rivales presionaban. En mi cumpleaños me regaló una horquilla de jade, tallada con sencillez pero con una artesanía impecable. Estos gestos, como el primer calor de la primavera, derritieron poco a poco el frío que sentía en mi interior. Aún así, no me atreví a confiarle mi corazón tan fácilmente. Las cicatrices de mi vida pasada eran demasiado profundas. Un día, la emperatriz viuda me llamó a su salón. En el palacio de Tainín, me tomó de la mano y me observó. Ahora te ves más radiante. Parece que has encontrado la paz. Me incliné con una leve sonrisa. La preocupación de su majestad es la bondad. Estoy bien. Suspiró. Tú como propio fuiste necio y sufriste por ello. Pero quizás la desgracia se convirtió en bendición. Mi corazón se conmovió. Había un significado en sus palabras. De hecho, cambió de tema. Niño, ¿qué opinas de Yuen? Mi corazón dio un vuelco. Respondí con cautela. Su Alteza es experto en artes marciales y civiles, un pilar del reino. La emperatriz viuda sonrió con complicidad. No solo eso. Ese niño frío por fuera, es profundamente leal por dentro. Su madre falleció pronto, así que la vida en palacio nunca fue fácil. Veo cómo te trata, parece diferente. Sentí un calor intenso en las mejillas. Bajé la mirada. Su Majestad bromea. Yo no bromeo. Me dio una palmadita en la mano. Hace unos días Yuen vino a mí, pidiéndome matrimonio contigo como su esposa principal. Sorprendida, levanté la vista, casi sin dar crédito a mis oídos. Se había atrevido a ir directamente a ella. ¿Y bien?, preguntó. ¿No te ha hablado? Sonrió ante mi sorpresa. Ese niño sabe moderarse. Me dijo que comprende el nudo en tu corazón y que esperará hasta que decidas por ti misma. Solo me pidió que te avisara para que no te asustes cuando llegue la propuesta. Su voz se suavizó. Niña, te vi crecer. Eres buena. Yuen es digno de confianza. Deja atrás el pasado. Levanta la cabeza y vive hacia adelante, eso es lo que debes hacer. Al salir del palacio de Tainín, se me hizo un nudo en el corazón. Su franqueza y su respeto me inquietaron. Al cruzar las puertas del palacio me lo encontré inesperadamente, entraba para presentar sus respetos al emperador. Se detuvo sobresaltado, y luego se acercó rápidamente. ¿Has visto a la emperatriz viuda? Sus ojos escrutaron mi rostro con un dejo de tensión. Asentí. Amén. ¿Y qué te dijo? Su vacilación fue inusual.
Al ver ese atisbo de inquietud, de repente quise bromear. Fruncí el ceño ligeramente y suspiré. Dijo que el príncipe Jing anhelaba casarse conmigo y me pidió que lo considerara. Pero... Su mirada se atenuó. Tú no estás dispuesto. Lo miré a los ojos y le dije en voz baja, ¿sabe Su Alteza que una vez juré no volver a casarme con alguien de la casa imperial? Guardó silencio un momento, luego su mirada se endureció, resuelta. Lo sé. Pero también te dije que no soy como ellos. No te obligaré. Esperaré. Si no en 1 año, entonces en 2. Si no en 2, entonces en 5, 10, un día me creerás. Sus ojos ardían con feroz sinceridad. Me estremecí el corazón. Me di la vuelta rápidamente. Debería volver. Te acompaño a casa. No se le negaría nada. Tomó la sombrilla y se protegió del intenso sol del mediodía. Las ruedas del carruaje zumbaban. Dentro, reinaba el silencio. No habló más, solo miraba afuera de vez en cuando, su perfil frío pero firme. De alguna manera, me tranquilizó. Cerca de la mansión Su, rompió el silencio. La frontera se agita. Los Xiongnu se agitan. Mi padre podría enviarme a la guerra. Mi corazón se encogió. Me giré de inmediato. El campo de batalla, espadas frías, masacre despiadada. Recordé el desastre ocurrido 2 años antes, las noticias de su muerte en mi vida pasada. Al ver el miedo en mis ojos, sonrió de repente. Preocupado por mí. Me puse rígida. La destreza marcial de Su Alteza es inigualable, su mando es como el de un dios de la guerra. ¿Por qué debería preocuparme? Mis labios decían una cosa, mi corazón, otra. Sonrió levemente con voz serena, casi ligera. Tranquilos. Por alguien volveré sano y salvo. El carruaje se detuvo. Él bajó primero ofreciéndome la mano. En el instante en que nuestros dedos se tocaron, me dio un apretón leve y luego la soltó. Espérame, dijo en voz baja, con la mirada profunda como el mar. Observé cómo su figura erguida se alejaba. Las palabras subieron a mis labios, pero al final se disolvieron en un suspiro. El príncipe Jin partió hacia la frontera. La capital quedó en silencio. El príncipe heredero permaneció confinado, Su Yuan también guardó silencio. Pero mi corazón no se tranquilizó. Bajo las tranquilas aguas, se agitaban las corrientes subterráneas. Observé el palacio oriental y a Su Yuan con más atención que nunca. Efectivamente, a través de mis ojos ocultos, supe que Su Yuan se había reunido en secreto con hombres sospechosos del submundo marcial, tramando algo en la sombra. Enseguida envié un mensaje secreto a Yueng en la frontera. Su respuesta llegó en solo 4 caracteres, ya lo sé. No temas. Ten cuidado. Aliviado por el momento, redoblé la vigilancia. Ese día, mi madre me llevó al templo de Baiyun, famoso por el incienso y los peregrinos, para ofrecer oraciones. De regreso, nuestro carruaje pasó por un solitario camino de montaña. De repente, unos hombres vestidos de negro se taparon el rostro y nos bloquearon el paso. El conductor entró en pánico, los guardias desenvainaron sus espadas, pero el enemigo nos superaba en número. Pronto nuestros hombres flaquearon. Señorita, ¿qué hacemos? Mi doncella jadeó, pálida como el papel. El terror me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Habían venido a por mí. Al acercarse me arranqué la horquilla dorada del pelo, aferrándola con fuerza, lista para luchar a muerte. Pero justo entonces, otra tropa de jinetes irrumpió por detrás, lanzándose a la refriega. Su líder se movió veloz como el viento, con la espada destellando. En instantes, la situación cambió. Al ver la derrota, el hombre vestido de negro huyó. El líder no me persiguió. En cambio, se dirigió a mi carruaje, levantando la cortina. Señora Su, ¿está ilesa? La miré atónito. Sen Yen. En efecto, era Sen Yen. Vestía ropa de viaje con polvo sobre los hombros, como si hubiera cabalgado con intensidad y desde lejos. El príncipe Jing me ordenó protegerte en secreto, dijo. Hoy llegó la noticia del peligro, así que vine corriendo. Por suerte a tiempo.
Así había sido el plan de Yuen. Incluso en la frontera, pensó en mí con tanto cariño. Sentí una calidez inmensa en el pecho. Gracias por salvarme, señor Sen. Hizo una reverencia. Solo mi deber. Este lugar es peligroso. Permítame acompañarla a casa. De vuelta en la mansión, investigué de inmediato. Todas las pistas apuntaban al Palacio Oriental. Hacia Su Yuan. Tan audaz como para atreverse a intentar un asesinato a plena luz del día. La rabia me quemaba, pero al no tener pruebas directas, aún no podía atacar. Sen Yen me aconsejó. La concubina Su actúa con cautela. Habiendo fracasado, no volverá a arriesgarse pronto. Por ahora, cuídate. Asentí. Pero cuando el árbol anhela la quietud, el viento no cesa. Días después, los rumores se extendieron por la capital. Que yo, hija soltera de la familia Su, era una desvergonzada, enredada con un guardia. Que hubo momentos, lugares, incluso una descripción de su rostro. Suciedad, vileza insoportable. Mi madre estaba tan indignada que enfermó. Padre en la corte sufría miradas de reojo de sus colegas. Supe al instante que era otro de los venenos de Su Yuan. Si no podía dañarme, mancharía mi nombre y me llevaría a la ruina. Tragándome la furia, analicé. Los rumores indicaban horas y lugares específicos, y las características del guardia. Sigilosamente envié hombres a rastrearlo. Encontraron a un guardia que coincidía con la historia, sus movimientos eran sospechosos en esos momentos. Lo detuvimos. Al principio se mantuvo firme, pero bajo presión, suave y dura, confesó. La gente de Su Yuan lo había sobornado con mucho oro, le habían ordenado que se quedara cerca de mis aposentos para crear la apariencia y luego difundieron rumores. Confesión y pruebas, ambas aseguradas. Apreté el testimonio escrito con la mirada fría como el hielo. Su Yuan, esta vez te has metido en una trampa. No me moví de inmediato, sino que esperé el momento. Pronto llegó, el banquete de cumpleaños del emperador. El príncipe heredero seguía confinado. Su Yuan alegó enfermedad y no apareció. En medio del festín, me levanté, me arrodillé ante el trono y lloré. Su Majestad, su siervo ha sido calumniado. Le ruego a su Majestad que haga justicia. El tribunal estalló. El emperador frunció el ceño. ¿Qué queja? Habla claro. Presenté la confesión firmada del guardia con ambas manos en alto. Últimamente se han extendido rumores viles que han manchado mi nombre. Lo soporté, pero la calumnia solo aumentó, arrastrando incluso a mis padres y familiares. De verdad, ya no soporto vivir en la vergüenza. Las lágrimas corrían por mis ojos, dibujando la imagen de una doncella agraviada y frágil. Tras una investigación secreta, descubrí la mano que la cubría, la concubina Su del Palacio del Este. Este es el testimonio firmado de su sirvienta. Le ruego a su Majestad que lo vea. El eunuco lo entregó. El emperador leyó con el rostro ensombrecido. La emperatriz también lo examinó con furia en la mirada. Escandaloso. Una mujer de la casa imperial, rebajándose a una crueldad tan vil. El emperador golpeó la mesa. Guardias, llamen a Su Yuan, la concubina del Palacio del Este. Enseguida trajeron a Su Yuan. Era evidente que no esperaba que la delatara tan abiertamente. Su rostro palideció aunque se esforzó por mantener la compostura. Su Yuan, ¿conoces tu crimen?, bramó el emperador. Se desplomó en una reverencia, con lágrimas en los ojos. Su Majestad, su concubina ha sido agraviada. Seguramente mi hermana mayor está celosa y busca incriminarme. Te incriminé. Levanté los ojos llorosos, con la voz ahogada por la furia. En los registros de palacio hay palabras y hechos que te nombran, sobornan a mi guardia, inventan relaciones vergonzosas, difunden inmundicias. Tanto el testigo como la prueba son válidos. ¿Cómo puedes seguir negándolo? Me giré hacia el trono, golpeándome la cabeza con fuerza contra el suelo. Su Majestad, aunque Su Yuan y yo compartimos la misma sangre, me ha odiado desde la infancia. Cuando ella y el príncipe heredero rompieron el compromiso, le entregué todo. Sin embargo, ella no se detuvo, haciéndome daño una y otra vez.
Incluso hace días, de regreso del templo de Bayún, unos asesinos me tendieron una emboscada. Me temo que también fue su mano. Ruego a su majestad que juzgue. Asesinos. La mirada del emperador se agudizó. ¿Es cierto? En ese momento Xinyan dio un paso al frente. Su majestad, es cierto. Si el príncipe Jing no me hubiera enviado en secreto para protegerla, la dama Su habría perecido. Esos asesinos lucharon como soldados de la muerte entrenados del mundo marcial en las sombras. La sala estalló. Contratar soldados de la muerte para asesinar a la hija de un ministro, traición. El rostro de Su Yuan se retorció de pánico. No. No lo hice. Su majestad, por favor, créame, ¿cómo podría atreverme? No me atrevo. La emperatriz lo interrumpió fríamente. Este palacio reconoce tu audacia. Como consorte del príncipe heredero, dejaste que los celos te dominaran, conspiraste con saña, lastimaste a tu hermana y avergonzaste a la casa real. Tal corrupción no puede tolerarse. El rostro del emperador se ensombreció aún más. Miró con evidente disgusto la figura temblorosa. Concubina Su del Palacio del Este, tu virtud arruinada, tu corazón cruel. Desde hoy, te han reducido a la condición de plebeyo, te han castigado como esclavo en el Palacio del Este, y te han confinado a reflexionar. No. Su Majestad, soy inocente. Príncipe heredero, sálvame. Su Yuan gimió mientras se la llevaban a rastras. El banquete de cumpleaños se disolvió en un mar de alegría destrozada. Sus gritos desesperados resonaron en la distancia. Mi corazón no sintió triunfo, solo un vacío frío y silencioso. Su Yuan derrotada. Demasiado fácil. Poco después, la verdad que temía se reveló. Esa noche un trueno crujió el cielo. En plena noche abrí la puerta y encontré a Yuezon allí de pie, riendo a carcajadas. Su R'u, te he entregado a Su Yuan. ¿Ya te has tranquilizado? ¿Me perdonarás? Me quedé paralizado de la sorpresa. Yuezon, ¿estás loco? Lloró y rió a la vez. Su R'u, ya lo recuerdo. Lo recuerdo todo. En sueños, cada noche en la vida pasada. Ante el trono, tras el trono, cada instante contigo. En esa vida, con la ayuda del clan Su, obtuve la corona. Aún así, dejé que Su Yuan me cegara. Maté a toda tu familia. Su R'u, no fue mi intención. Perdóname. Cásate conmigo otra vez. Ayúdame una vez más. Sigo queriendo el trono, Su R'u. Se abalanzó y me agarró la muñeca. Me solté con fuerza. Yuezon, estás completamente loco. No, no lo soy. Su mirada se heló. Sé de quién fue la culpa. Extendió una mano. Los hombres sacaron a rastras una figura maltrecha y sangrante, Su Yuan, que apenas respiraba. Su Alteza, en este mundo quien más la ama soy yo. Todavía puedo ayudarte a reclamar el trono. Soy útil. Sus palabras fueron interrumpidas por la daga que él le clavó en el corazón. Su R'u, esta deuda la paga por ti y por tu familia. Sus ojos se congelaron, su mirada mortal se retorció como la de un demonio. Entonces Yuezon se giró con una mirada dulce de nuevo como agua de manantial. Su R'u, ahora solo queda un obstáculo, Yuen. Se me heló la sangre. El terror me hizo gritar. Yuezon, loco. Me aferré a su túnica con todas mis fuerzas. Solo sonrió. Su R'u, una vez temí que albergara sentimientos por él. Pero ahora veo que en cualquier vida, en cualquier mundo, jamás podrías dedicarle una mirada. Nació para un destino breve. Espera, Yuezon, ¿qué dices? ¿Una vida pasada en esta? Resonó un trueno, llovió a cántaros. En medio de la tormenta y la oscuridad caí inconsciente. En esa neblina, surgieron visiones de mi vida pasada. Cuando Su Yuan entró en el Palacio del Este, Yuezon, concubina predilecta, destruyó a su esposa. Sufría tormentos diarios. Sin embargo, siempre había una figura solitaria, fría y austera. Cada vez que pasaba por los salones del palacio, se detenía, me miraba de lejos, absorto en sus pensamientos.
El príncipe heredero lo notó y sus celos se intensificaron. Con el tiempo mi sufrimiento empeoró, mi cuerpo destrozado, mi mente nublada. Entonces Yuen, antes distante y severo, cambió repentinamente. Frenético cortejó a ministros y atacó el campo de batalla, todo con un solo propósito, derrocar al príncipe heredero. Pero en esa guerra fronteriza, Yuezong falsificó una carta falsa, escrita en mi nombre, para invocar el regreso de Yuen. Cayó en una emboscada y fue asesinado por los Xiongnu. Así que todo había sido por mi culpa. En esa vida, Yuen arriesgó la corona y la vida, incluso la muerte misma, solo por mí. Y en este renacimiento, lo estaba conduciendo de nuevo hacia la muerte. Yuezong no esperaría 2 años. Su intención era atacar ahora. Agotada por el largo camino, con el cuerpo desfalleciendo y sangre en los labios, mi doncella lloró. Señorita, por favor descanse, está escupiendo sangre. Ignoré sus súplicas, solo susurrando una y otra vez. Sin tiempo, sin tiempo. Por fin llegamos a la frontera. 30.000 soldados de Dezhao, bajo el mando de Yuen, abrían paso entre el enemigo, al borde de la victoria. Pero en el momento decisivo, su figura no aparecía por ninguna parte. Por los borrosos fragmentos de mi memoria, supe que los agentes que Yuezong había infiltrado en el campamento. Así que con mis últimas fuerzas, los confronté directamente amenazándolos con todas mis fuerzas. Dile a Yuezong que si no quiere ver mi cadáver, venga de inmediato. Me arrastraron hasta una vieja y desolada estación de relevo en la frontera. Dentro vi el rostro orgulloso y austero de Yuen aplastado bajo la bota del príncipe heredero. Yuen, espetó Yuezong, 2 vidas ya, y aún te atreves a codiciar lo que es mío. Debería haberte matado hace mucho tiempo. Levantó su espada. Sin embargo, Yuen solo esbozó una sonrisa fría y burlona. Yuezong, ¿acaso creías que solo tú habías renacido? Desde el momento en que se negó a casarse contigo, mi vida, ya fuera vivida o perdida, ya fue suficiente. En un instante guardias ocultos surgieron de todos los rincones de la estación, con espadas destellantes dirigidas hacia el príncipe heredero. Yuen se levantó, se sacudió el polvo y sacó de la manga un edicto secreto. Aquí yace la señal del emperador y la orden secreta, atraer al príncipe heredero a la frontera y ejecutarlo. No. Imposible. Mi padre jamás me trataría así. Soy el futuro emperador de Dezhao. En 3 años el trono será mío. No puede ser. El rostro de Yuezong se retorció en locura. Sus soldados de la muerte intentaron protegerlo, pero atacó con furia a Yuen. En ese momento crítico me lancé hacia adelante, protegiendo a Yuen con mi propio cuerpo. Al verme, Yuezong vaciló, deteniendo bruscamente su espada. Yuen se giró al instante atrayéndome hacia sus brazos. Debido a esa pausa, una docena de espadas impactaron con precisión. Yuezong se tambaleó, sangrando a raudales. Su dijo con voz áspera, con los ojos nublados, ¿de verdad lo amas? La persona a la que amas debería haber sido yo. Me volví, pálida pero fría. Entregué el edicto secreto a Yuen. Ya lo había pensado. ¿Qué fuerzas podrías comandar aquí en la frontera? Al recordar tu complicidad con los generales fronterizos para vender raciones, me quedó claro que llevabas mucho tiempo tratando con los Xiongnu. ¿Cómo podría el emperador soportar a un príncipe heredero así? Yuezong se quedó paralizado. Sangre y lágrimas goteaban juntas en el suelo. Lo lamento. En aquel banquete de hace tanto tiempo, no debí haber confundido la perla verdadera, uniendo una piedra sin valor al palacio oriental. En aquel entonces, ¿me amabas de verdad? Respondí con hielo. Yuezong, si recuerdas el pasado, sabrás que quien te amaba, Su fue envenenada por ti en una noche de nieve. Murió en el palacio frío. En esta vida, entre tú y yo, nada queda. Se desplomó en un charco de sangre con los ojos abiertos por un odio reticente, hasta que perdió el aliento. Poco después, Yuen regresó triunfal. La noticia de nuestro compromiso se extendió por la capital. Algunos envidiaron, otros se enfurecieron, otros murmuraron burlas, una vez abandonados por el depuesto príncipe heredero, quien podía estar seguro de que no volvería a suceder. Pero ya no me importaba. Había experimentado la vida y la muerte, la vanidad había perdido su dominio.
Solo quería proteger el presente y al hombre que elegí. Esa noche Yuen me llevó a la torre de su casa de campo para contemplar las estrellas. La noche era como el agua con constelaciones resplandecientes. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó. Negué con la cabeza. De joven mi madre cayó en desgracia y fui rechazado en palacio. Una vez, intimidado por otros príncipes, huí aquí y lloré. Me seguiste en secreto, me ofreciste un pequeño pastel de osmanto, torpe en tu comodidad. Me quedé quieto buscando un recuerdo demasiado lejano para comprender. En ese momento pensé, esta chica tonta tan amable. Más tarde, cuando te comprometiste con el príncipe heredero, solo pude observar desde lejos. Pero cuando rompiste el compromiso, agradecí al cielo por darme otra oportunidad. Mi corazón tembló. Así que en la vida pasada, siempre había sido su mirada, silenciosa desde la distancia. Su R.U. se giró con los ojos brillantes como estrellas, sé que has sufrido y te cuesta confiar. No importa. Aún nos queda una vida. Te lo demostraré, no soy él. Una vida de Yuen, nunca te fallaré. El viento nocturno me trajo su aliento. Al mirar esos ojos sinceros, los muros de hielo de mi corazón retumbaron y se derrumbaron. Levanté la mano y la tomé. Sí. Lo creo. Sus ojos brillaron con intensidad. Me atrajo hacia sí, como para fundirme en sus huesos. Bajo las estrellas, dos corazones heridos se unieron. Epílogo, la gran boda. La fecha auspiciosa elegida por los astrólogos pronto llegó. La boda del príncipe Jin conmovió la capital, 16 kilómetros de estandartes de seda roja, una ceremonia honrada por el mismísimo emperador, todos los ministros reunidos. Vestía túnicas nupciales carmesí y una pesada corona de fénix. Al son de tambores y petardos, me guió por el sendero escarlata, a través de cada rito. Incluso sentada en el lecho nupcial, mi corazón seguía sintiendo un sueño. Me había casado de nuevo. Esta vez con Yuen. La puerta se abrió con un crujido, su sombra entró, la habitación estaba iluminada solo por velas rojas que chisporroteaban. Levantó el velo con suavidad. Nuestras miradas se cruzaron, su mirada estaba llena de asombro y tierna devoción. Su R.U. susurró con voz áspera y cálida. Me ardían las mejillas y bajé la cabeza. Sonrió y sirvió el vino nupcial. Bebimos de la mano. La intensidad del licor con un toque dulce nos atraía. Dejando las copas, me quitó la corona de fénix y me rozó el pelo con los dedos. ¿Cansado?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. Al mirarlo de cerca, al sentir la calidez de su tacto, mi corazón se tranquilizó más que nunca. Yuen. Susurré, ¿siempre serás bueno conmigo? Levantó mi mano y me dio un beso en el dorso. Su mirada era firme como una piedra. No solo esta vida. La siguiente y la siguiente. Su R.U. confía en mí. Lo miré y en mi mente vibró la imagen de aquella figura solitaria de mi vida anterior, siempre observándome desde lejos en las frías sombras del palacio. Mi corazón tembló y las lágrimas brotaron de mis pestañas. Inclinándome hacia adelante, me apoyé voluntariamente en su pecho. Yuen, yo su R.U. depositaré mi fe solo en ti. El velo rojo nos envolvió, las velas proyectaban sombras ondulantes en las paredes. Más allá las estrellas se diluían en el cielo nocturno, dentro, la cámara rebosaba de calidez y tierna primavera. El fin.